Bueno, familia, bienvenidos una vez más a tu programa La Hora de las Bienes Raíces con este servidor José González Reyes y Bianca. Cuéntame cómo tú estás, ¿estás bien? Hoy estoy sumamente Y ese fin de contenta. semana, bueno, Súper, de qué verdad que bueno, sí. qué Y hoy bueno. tenemos un invitado bien especial. Hoy tenemos un tema No, brutal. sí, sí. Cuenta, No, lo cuenta, cuento, lo cuento. tíralo tú, Pues mira, hoy tíralo tú. tenemos a Federico Turbi, él es Ahí especialista está, en contribuciones y hoy nos va a estar qué hablando un chévere. tema bien interesante que es el de Sí, cuando tú vendes una propiedad y no eres residente de Puerto Rico, sí, ¿qué son las retenciones de Hacienda? Que mucha gente wow. no sabe de esto. Y en especial, porque el americano, aunque tú no lo creas, sí lo sabe, pero el Sí. puertorriqueño no. No, el puertorriqueño no. Así que tenemos a Federico Turbi que nos va a estar hablando de las retenciones de Hacienda cuando vendes Sí, una propiedad en Puerto ahí Rico, pero está. no eres residente de Puerto Rico. Federico, cuéntanos, háblanos un poquito de ti y luego saltamos entonces al tema. Claro que Cuéntanos. sí. Bienvenido, Claro que sí, saludos. bienvenido. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Claro que Como sí. mencionaste, Bianca, soy especialista en contribuciones, adicional de ser corredor de bienes raíces. Ujú, Así que estamos en este negocio, sabemos que hay muchas dudas en cuestión de la retención a la persona no residente de ujú, Puerto Rico, sobre todo cuando en este tipo de ventas no hay una institución financiera de por medio. Es la correcto. parte importante en este tipo de transacción. Ujú, ujú. Que lo que significa una venta cash. Una venta cash, sí, es Exacto. correcto. Ok, No es ok. Correcto. en efectivo. Y Ujú. a mí se sorprenden muchos clientes Ajá. cuando me llaman de Estados Unidos y me dicen, quiero vender una propiedad y yo le empiezo a hablar de los números y le digo, Exacto. mira, aquí aplica una retención de Hacienda, ¿te ha pasado? Sí, y es más cuando, de hecho, hasta el mismo, como vuelvo y repito, el mismo americano en la presentación, como tú Ujú, dices, cuando le hacemos los números, dice, oye, ¿y los taxes? ujú, Y yo, oye, ¿verdad? correcto. Correcto. Y hay Turbi, que, hay te que podemos educarlo. decir Turbi porque yo te conozco como Turbi. Claro, 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 claro que sí. Turbi, ya sabemos que esta retención le aplica al vendedor, pero ¿cuál es la responsabilidad del comprador Correcto, en esta transacción? correcto. Ok, vamos, como dice el refrán, a empezar por el principio. Ujú, Siempre que haya un agente de bienes raíces, Ujú. entiéndase un corredor, un vendedor o una empresa de bienes raíces, es nuestra responsabilidad orientar a ambas partes, correcto. entiéndase, Ok. Ujú, al vendedor y al comprador. Mm, La ley le impone la responsabilidad exclusivamente al comprador de la retención. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en una transacción de compra-venta, el vendedor dispone del bien inmueble y el comprador adquiere el inmueble. ujú, Y Correcto. Hacienda sabe que si el comprador o por alguna razón no se hace esta retención, el comprador es responsable de esa retención. correcto. Y si el comprador no responde en un proceso que tiene el Departamento de Hacienda, inclusive puede tener un embargo a la propiedad, equivalente a la retención que no se hizo en ese momento. Wow. Oh, Por eso, wow. por eso hago hincapié que cuando hay una institución financiera por mis 20 años de experiencia, no hay ningún issue con este tipo de retención. No hay Ok. ningún issue. Ok. Ante la duda, créanme que la institución financiera va a retener. ¿Por qué? Porque está haciendo una hipoteca. Ujú, Y la institución financiera sabe que si el Departamento de Hacienda en algún momento hace un embargo, Mm, prevalece sobre la hipoteca. Y ante ese escenario, pues no he visto, en 20 años no he visto que el banco o la institución financiera no aplique la retención. El hecho es cuando no hay una institución financiera. ujú. Y, Ok. y esto es bien interesante porque, José, yo tengo vendedores que me dicen, no, pero yo tengo el ID de Puerto Rico, yo puedo pasar como residente. ¿Qué pasa en esos casos? Porque yo he escuchado algo de, dependiendo del domicilio, es Ujú. lo que aplica. Ok, lo que pasa, ese es un punto bien importante, Bianca. Y nosotros cuando hago hincapié, cuando habemos un agente de bienes raíces, Ujú, nosotros tenemos una experiencia y por eso es parte de lo que nos está contratando el cliente, ujú, Ok. aparte de mercadear la propiedad. Ujú. Sabemos que en ese interín, por ejemplo, yo me fui de Puerto Rico en el 2024 y tengo mi licencia que quizá vence en el 2029, por ejemplo, ujú. y puedo tratar de utilizar esa licencia para decir erróneamente que soy residente de Puerto Rico, pero en mi entrevista inicial, ese listing de esa propiedad, tenemos que hacer varias preguntas. Número uno, ¿dónde está el domicilio de esa persona? Yo puedo tener en Puerto Rico 20 residencias, pero Ujú, un solo domicilio. Mm, Que fui de Puerto Rico, resido en los Estados Unidos, dentro o fuera de los Estados Unidos, porque vamos a hablar del porciento ya mismo. ujú, ujú. Dentro o fuera de los Estados Unidos, mi domicilio no es Puerto Rico. Yo pude haber dejado la propiedad aquí, ya sea desocupada, ya sea alquilada, etcétera, pero mi domicilio es fuera de Puerto Rico. El mero hecho de que yo tenga una licencia de Puerto Rico, que las utilidades, entiendas, el agua y la luz, estén a mi nombre, eso no implica que yo esté domiciliado en Puerto Rico.
¿Qué Porque es? inclusive la puedo alquilar con las utilidades, en Exacto, casos extremos, y exacto. lo sabemos. Ok. Eso es un factor determinante. Nosotros tenemos, como agente de bienes raíces, que en esa entrevista inicial identificar si esa persona realmente está domiciliado o no en Puerto Rico. Y Ok. para clarificar un poco, ¿qué es lo que determina el domicilio? El domicilio, Exacto. básicamente, para yo ser domiciliado en Puerto Rico, se parte de la premisa, no es el único factor, que yo haya estado 183 días o más físicamente en Puerto Rico. Ok. Ok, Pero algo importante, Bianca y el compañero, claro. dentro de esa entrevista inicial, ¿qué es lo primero que yo le solicito a mi cliente? El número de catastro de la propiedad. Ujú. ¿Por qué? Porque yo voy a solicitar algo bien importante al CRIM, una certificación de valores. Ujú. Y muchas veces esa certificación de valores no hay una exoneración contributiva en esa propiedad. Ya ahí tengo una alerta como agente de bienes raíces de que esa propiedad no es la residencia principal de esa persona, y si no es la residencia principal de esa persona, no tiene ninguna otra propiedad. Ya por la experiencia que tenemos, descartamos que es un residente bona fide de Puerto Rico. Ok, pero puede suceder, ¿verdad, Sí. José, que tenga otras propiedades en Puerto Rico y puede Exacto. ser que esa en particular no la vive. Aquí lo que hay como agente de bienes raíces es la dirección de física de Ajá, dónde sí, vive y la exacto. postal. Eso también nos da a entender, nos da a entender. ¿Tiene que ver con Tenemos, las planillas? perdón, ¿Tiene que ver con las planillas? ¿Dónde ese vendedor llena planillas? no necesariamente, porque yo, por ejemplo, me fui de Puerto Rico en enero, estamos en septiembre, fui residente bona fide hasta el 2024 y radiqué mi planilla de contribución como residente de Puerto Rico, pero en el 2025 no lo soy. Aquí lo importante es la entrevista inicial como agente de bienes raíces con ese prospecto vendedor. Tenemos que tener un poco, ¿verdad?, de malicia, por decir alguna palabra, Ujú, y dejar que el cliente se exprese. Ujú, ¿Por qué usted está vendiendo? Es una pregunta clave. ¿Cuál es el claro. propósito de la venta? Sí. ¿Dónde usted vive? ¿Qué usted va a hacer después que venda esa propiedad? ujú. Y el mismo cliente, créame, que no va a contestar esas dudas. Y no va a decir, no, lo que pasa es que yo vivo en Estados Unidos, me fui para Estados Unidos, esta propiedad era mi residencia principal, e inclusive, no, esa propiedad, una herencia que yo recibí, eso es bien común. Exacto. Y estoy vendiendo como parte de los herederos en esa propiedad. O sea, que hay forma de nosotros buscar esa Ujú. contestación sin crear un issue en la transacción. Ok, excelente. Te tengo una pregunta y quizá me voy un poquito para atrás, pero habías indicado que la responsabilidad es del comprador realizar la retención. Es correcto. Y es bien interesante porque la semana pasada tuve este cierre, que era cash, Ujú. y le correspondía al comprador. Y el mismo comprador sabe que si él no hace la retención y si no lo hace al momento correcto, ¿verdad? De realizar ese pago. El comprador mencionó, y yo quiero que tú, ¿verdad?, nos indague un poquito más en esto. Él mencionó que hay unas penalidades, sé que indicaste que pueden, ¿verdad? Puede haber un embargo, si es por banco, algo así por el estilo, pero hay penalidades antes de. No. Ok, Número uno, se tiene que consumar el cierre, se ok, tiene que dar la transacción de compra-venta y se tiene que hacer la retención. Vamos a un ejemplo hipotético. La retención son $10,000. ujú, La venta cash. No ok, se hizo por alguna razón. Aquí lo importante es que hay un agente de bienes raíces que yo como agente de bienes raíces tenga evidencia que divulgué a ambas partes la retención. Eso es ujú, importante para nosotros. claro, Nuestra responsabilidad es divulgar. Nosotros no somos agente retenedor, nosotros no tenemos ninguna claro, responsabilidad de retener, pero mira qué es lo que ocurre. ujú, En tu ejemplo, en mi ejemplo, $10,000, no se retuvo. El comprador, por alguna razón X, Y o Z, no hubo la retención. Hay algo importante que tienen que tener en claro los compradores, en este caso. El abogado notario, por ley, ujú, tiene que informar al Departamento de Hacienda esa ajá, transacción. Por eso que en correcto, los cierres le solicitan a ambas partes una información que nosotros como agente de bienes raíces no, no solicitamos, que correcto, es el número de seguro social. ¿Por qué? Porque en esa planilla viene de traslado, el notario tiene que decir al Departamento de Hacienda quién vendió con toda su información, incluyendo el seguro social, y quién compró. Y más importante aún, si el vendedor no es residente de Puerto Rico. Obvio, ¿a qué hace el Departamento de Hacienda? Internamente parea una información. Federico vendió una propiedad, por ejemplo, en el ejemplo de Bianca la compró, Federico no es residente de Puerto Rico, ¿dónde está la retención? Pues entonces el Departamento de Hacienda en su proceso va a citar a Bianca, va a notificarle a Bianca, usted compró una propiedad en tal fecha con tal escritura
¿dónde está la retención que usted debió haber retenido? Ujú. Y va a tener que pagar al Departamento de Hacienda en su proceso, ¿verdad? La retención más intereses, recargos y penalidades. Muy Interesante. Ok, importante. ese era el detalle, Sí, sí, perfecto. sí. Y Ahora sí. Oye, Hacienda va a hacer unas gestiones de cobro, en este ejemplo con Bianca, si un ejemplo, y disculpa que te tome como no, ejemplo, no te Bianca, preocupes. si Bianca no responde, el último proceso es que ponerle un embargo a la Ujú. propiedad porque la propiedad garantiza la deuda, Ujú. la supuestamente deuda, que es la contribución, que Bianca, en mi ejemplo, no retuvo. Ujú. Ok. Oye, Turbi, nos tenemos que ir a una breve pausa. A la verdad que está súper interesante el Interesantísimo. tema, de Sí, verdad que sí, sí. me gusta y yo Ujú. espero que, ¿verdad? Cada televidente, cada radio escucha esté poniendo, mira, mucha oreja, porque verdaderamente con lo que venimos Sí. en el segundo segmento va a estar súper, súper, súper ¿Cuánto interesante. es? ¿De Así cuánto que, estamos hablando? sí, exacto. Así que volvemos en breve en tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Bueno, mi gente, y volvemos a tu programa La Hora de las Bienes Raíces con un temazo bien, Ujú. pero que bien interesante. La retención, mi gente, del 15% o el 25%. Y estamos con Turbi. Lo conocemos con Turbi con mucho amor y cariño, ¿verdad? Ya yo te voy a llamar Turbi, lo siento, ya para mí eres Sí, sí, Turbi. él es Turbi, él es Turbi, él es Así Turbi. que, así que después Turbi al final del programa va a dar su, ¿verdad? Su información para que lo puedan contactar. Así que, Bianca, creo que tenías algo para darle a Sí. Turbi como tienen preguntas. Muchos vendedores tienen el susto de vender en Puerto Rico, las propiedades que tienen aquí, ellos estando en Estados Unidos, porque ellos entienden que esta retención es un cobro y que no van a recuperar este dinero, pero eso no es correcto del todo. Turbi, cuéntanos un poquito sobre la diferencia entre el cobro y esta retención, que es reembolsable si se hace un proceso. Es correcto. Hay un Ujú. procedimiento que tiene Hacienda, por ejemplo, la venta fue hoy, 30 de septiembre, se me retuvo a mí como vendedor no residente $10,000, para seguir con el mismo ejemplo. El agente retenedor, quien me retuvo los $10,000, tiene en o antes del 15 de octubre para depositarlo en Hacienda. Eso es lo primero. Ujú. Pues esa es tu responsabilidad. Ahora, yo como vendedor tengo un procedimiento que es libre y voluntario, donde le someto una serie de documentación al Departamento de Hacienda, porque la retención siempre va a ser mayor a mi obligación contributiva. Siempre. Eso es importante para la parte vendedora. Porque quizá me retuvieron $10,000, pero mi ganancia de capital final son 1,000 o 500. Pues el Departamento de Hacienda, consciente de eso, ha establecido un procedimiento donde Federico, como vendedor no residente o su representante, le somete al Departamento de Hacienda una petición, y dentro de esa petición, que ya están todos los documentos porque ya la venta está concretada, Ujú. va a venir adicional la planilla de contribución sobre ingreso, donde se le va a decir a Hacienda: mira, Hacienda, yo vendí esta propiedad, pero mi ganancia real es esta. Y yo lo que te debo a ti realmente son $1,000. Te lo pago en este procedimiento para que tú autorices a que me devuelva mis $10,000 y recupero el dinero en el mismo año. Esa es Ok, la primera alternativa. ok, Es voluntaria, no es obligatoria, pero la mayoría de las personas lo hacen ok. porque no Ujú. quieren evitar que el dinero llegue al Departamento de Hacienda. Ujú. Exacto. La segunda alternativa es: yo como vendedor no quiero hacer ningún procedimiento, se deposita el dinero en el Departamento de Hacienda, tengo que esperar en este caso al 2026, Ujú. el que me retuvo me tiene que emitir una informativa, Ujú. una 480.6C, y con esa informativa radico mi planilla y reclamo el dinero retenido o parte del dinero retenido. Que en mi ejemplo tengo retenido 10,000. En mi ejemplo son 1,000 lo que le debo a Hacienda. Hacienda obviamente se cobra los $1,000 y me envía un reintegro de $9,000. Esas son Ok, las únicas dos alternativas. ok. Te pregunto, Turbi, porque ya que estás indicando en esta línea y tengo este cliente, pero me devuelven algo y he escuchado, y yo creo que pues sería bueno que tú nos aclares, este cliente vendedor para poder, ¿verdad? Poder tener ese reembolso, Ujú. nuevamente, tiene que evidenciar para que al contable para que le den ese reembolso. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí hay algo bien importante. La Ajá. fórmula de la retención no es la fórmula de la tributación, son dos fórmulas distintas. Ahí la Por eso siempre la fórmula de la retención va a ser mayor, siempre. Y Ujú. más si la propiedad del vendedor la adquirió por herencia o donación. Se Sí. duplica la retención, Ya. porque no tiene costo original. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a depender. Si yo le hice mejoras a mi propiedad, le Ajá. hice mejoras permanentes a mi propiedad, y esa mejora hace más de 10 años que yo la hice, y por alguna razón no tengo evidencia de pago,
el Departamento de Hacienda acepta una declaración jurada donde yo le estoy certificando que hice unas mejoras hace más de 10 años y que por el transcurso del tiempo no tengo evidencia. Y me la aceptan como parte de la evidencia en sustitución de los pagos. Ahora, si las mejoras son recientes, hace menos de 10 años, tengo que tener evidencia de los pagos para poder tomar esa mejora permanente. Esa es la diferencia. Si fueron recientes o si fueron hace más de 10 años. Claro, si fueron hace más de 10 años y tengo la evidencia, no pasa nada porque la tengo. La situación es cuando no tengo la evidencia. Porque Hacienda sabe que hace 10 años las personas no guardaban recibos de pago. Muchas veces compraban los recibos, los botaban y no guardaban esa evidencia. Y consciente de eso y para beneficio del vendedor, pues se subsana con una declaración jurada. En ese sentido. Algo bien interesante que quiero que los oyentes escuchen y estén atentos. El cómputo. Una cosa es el cómputo de la retención al cierre y otra cosa es lo que tú puedes en la planilla poner como gastos adicionales. Porque mucha gente me dice, pero Bianca, yo hice estos gastos, yo puse la casa al día, tengo los recibos. Sí, pero hay un cómputo que se hace al cierre y lo que se hace en la planilla como tal. Háblanos un poquito de eso. Bianca, eso es bien importante, sobre todo para nosotros, la gente de bienes raíces. Cuando estemos orientando a un prospecto vendedor no residente, no le podemos decir que se le va a retener sobre la ganancia de capital. Lo confundimos. La fórmula de ganancia de capital, sobre todo en la cultura americana, en el IRS, es muy distinta a nosotros. Porque si tú me dices a mí, mira, tú dices, te vas a retener de la ganancia de capital, yo te voy a decir, no tengo ganancia, Bianca. No tengo ganancia, no. El cómputo de la retención no tiene nada que ver con el capital gain. Es un cómputo dado, una fórmula. Precio de venta menos el costo original, menos la comisión y los gastos legales. Nada más. Esa fórmula no provee para que yo le incluya mejoras permanentes a la propiedad. No lo provee. Por eso una fórmula de retención y la fórmula del cómputo del capital gain es otra. Ahí sí yo puedo, en el proceso con Hacienda, evidenciar mejoras y tomar mejoras. Pero en el cómputo de la retención la ley no lo permite. Y eso es bien interesante, porque mucha gente le duele, esa es la dolorosa, pero lamentablemente eso tiene que suceder. Oye, afortunadamente es una retención, no es un cobro y al final del día te van a reembolsar siempre y cuando hagan el debido proceso. Correcto. Importante, Bianca, disculpa que te interrumpa. Es una retención y esa retención es del vendedor. Sí. Eso va a estar disponible en el Departamento de Hacienda para ese vendedor hasta que dos cosas, o la solicita en el proceso expedito, que fue el primero que expliqué, o la solicita el próximo año. No es que la pierde, no es que el gobierno le confiscó esa contribución. Es mía como vendedor hasta que yo haga alguna acción de reclamarla en el Departamento de Hacienda. No la pierdo, eso es importante. Oye, muy buena observación, Bianca. Y una pregunta y te la quiero realizar porque pues algunos clientes no saben cuánto es el porciento. Pero este porciento siempre va a ser un 15% o un 25%, o esto es un porciento que se espera en algún momento dado. No, el porciento está establecido y una excelente pregunta y te voy a decir el por qué. Tenemos las personas naturales que somos nosotros, los individuos. Y dentro de los individuos tenemos dos clasificaciones en nuestro código. El individuo que es ciudadano americano, ya sea por nacimiento o naturalización, el porciento para ese individuo ciudadano americano es el 15%. Tenemos el otro individuo que es el extranjero que no es ciudadano americano. Ese es el 25%. Y tenemos a las entidades jurídicas, entiéndase, corporación, sociedades, LLC, que no hacen negocios en Puerto Rico, venden una propiedad, le aplica el 25%. Ahí está la diferencia. Me río, porque importante, disculpa que te interrumpa, no es donde yo resida, yo como ciudadano americano puedo recibir en Europa y me aplica el 15% por mi ciudadanía americana. No es el 25%. Es la ciudadanía americana lo que hace el porciento. Me río del 25% porque mi primera transacción mi primer cierre, el cliente vendedor era de Estados Unidos, residía allá, tenía su propiedad, obvio, ¿verdad? Que en Puerto Rico, pero yo sabía que él estaba todo poniéndolo al nombre de su corporación. Cuando yo le digo el número del porcentaje, tiró el grito para el cielo. Y cuando me dicen que yo estoy aprendiendo, mira, es el 25%. Y yo, ¿qué?
Yo no hubiera querido estar en tus aquí se me zapatos. cayó, No. se me cayó esto. No. Y yo, bueno, yo lo salvé allá, pues, en el momento yo estaba con Kelly Williams y pues me ayudaron. Sí. Eso, ¿sabes? No puedo decir que no. Hay algo que no quiero que se nos vaya y es que Sí. está el cálculo de retención cuando tú compraste una propiedad y la revendiste, pero entonces las gerencias, donde la base es 0. Y aquí en Puerto Rico yo estoy trabajando últimamente con muchas sucesiones, Ujú. muchas, y muchos de estos herederos están en Estados Unidos y cuando se les explica la retención en una herencia, se caen para atrás. Wow. Y es porque la base es 0, ¿correcto, Turbi? Es correcto. Así, en la fórmula, precio de venta, y tiene lógica. Precio de venta. Yo como heredero no tengo costo. Ujú, Pues Ujú. es 0. ujú, Porque yo heredé o recibí, porque se da mucho caso también de donación. Ajá. ujú. Y recibí la propiedad por donación, que soy el donatario, y luego la vendo. Pues no Ujú. tengo costo porque no me costó nada. Correcto. Para la fórmula es 0. Oh, wow, eso es Al ser 0 interesante. se Qué bien. duplica la retención. Pero ojo, en la mayoría de los casos de venta de propiedades por heredero, en la parte contributiva, en la mayoría no hay efecto contributivo. ¿Qué quiere decir? Que esa persona va a recuperar la totalidad en la mayoría de los casos de esa retención. Ok, Porque entonces vamos a la parte contributiva que no es la fórmula de la retención. ok, Entonces tenemos una regla de juego. muy bien. Excelente. muy bien. Turbi, nuevamente nos tenemos que ir, ¿verdad? A una breve pausa, pero una vez volvamos, ¿verdad? Nos gustaría que, ¿verdad? Finalizar lo que nos queda, pero que también cada uno de los radioescuchos y los que nos están viendo puedan conocer, o mejor dicho, dónde te pueden contactar. ¿Está bien? Gracias. Así que vamos a una breve pausa, familia, y volvemos a tu programa, La Hora de las Bienes Raíces. Bueno, familia, ya estamos en el último segmento con Turbi, un profesional y especialista, ¿verdad? De lo que vendría siendo retenciones. También él es corredor de Ujú. bienes Sí, raíces. es corredor de bienes Así raíces. que, pues, un conocimiento muy grande. Turbi, algo que tú nos quieras aclarar en este último segmento para cada uno de los radioescuchas, para nosotros como tal. Sí, para mí lo más importante es, en el caso donde hay un agente de bienes raíces en este tipo de transacción, es divulgar la información y documentarlo. Ok. Divulgar y documentar. Correcto. Para mí eso es lo más importante. Ujú. Ambas partes tienen que estar informadas, tanto el vendedor como el comprador, de la Ujú. responsabilidad de retener. Si eso desde esa entrevista inicial yo lo hago, la transacción no va a tener ningún hecho con la Ujú. retención. Correcto. Ok. Porque yo no puedo permitir como agente listador que mi cliente se entere de una retención el día del cierre o cuando se envíe el CD. Muchas veces pasa eso, que el vendedor no se le informa que hay una retención. Y eso tenemos que evitarlo por Sí, ética en sí. nuestra profesión. Correcto. Yo entiendo que una vez estén ambas partes orientados, va a fluir la transacción y todo va a ser normal. Excelente. Bianca, ¿algo más que quieras abundar? No, yo estaba loca porque este tema se diera, Sí, José, sí, porque es que sí. hay mucha De duda verdad que y sí. desinformación allá correcto. afuera. Así que yo estaba loca porque se diera este tema. Turbi, gracias mil por haber dicho Gracias a presente en ustedes. este programa de hoy. Ahora sí, Turbi, ¿dónde cada uno de los radioescuchas, de los que nos ven por diferentes plataformas, te pueden contactar y encontrar? Sí, se pueden comunicar al 787-795-3150. 787-795-3150 o al correo electrónico info@turbiservices.com. ¿Qué servicios brinda? Nos dedicamos a servicios contributivos, todo lo que tiene que ver con retención a no residentes, planilla de herencia y donaciones, Ujú. toda la parte contributiva. Se ofrecen esos servicios en mi oficina. Very good. Excelente. Así que Turbi, nuevamente gracias, de verdad. La próxima ya tú sabes que nos debes presencialmente Aquí. la Me visita aquí en comprometo el con estudio. ustedes. En vivo, en vivo. Así que te vamos a ver en la emisora. Así que gracias Claro a un que sí. millón nuevamente. Así que, familia, le damos finalización a este excelente programa y temazo del día de hoy con Ujú. nuestro amigo Turbi. Bianca, gracias nuevamente. Gracias a ti. Así que nos vamos a ver el próximo programa a la misma hora, de 11 a 11:30, por aquí, por Radio Grito, en tu canal o en tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Chao, chao.